Muy bien, familia. Buenos días nuevamente para todos. Feliz 16 de septiembre, feliz Día de la Independencia en México y muchos países de Latinoamérica. Pues ya es martes de nuestro devocional y estamos en el día 12 y la lectura de esta mañana estuvo en Segunda de Samuel, capítulo 16, justamente. Y a ver, esta mañana vamos a hablar de dos principios súper importantes. Vamos a repasar uno de los principios que acompañó a David a lo largo de toda su vida. Ferchito, buenos días. Y este principio que acompañó a David durante toda su vida es un principio que a nosotros nos puede salvar de muchas malas decisiones, que nos puede salvar de enormes consecuencias, de tremendas consecuencias, y es el principio de no tomar venganza por mis propias manos. David, si se dan cuenta, durante toda su vida, desde que estábamos leyendo Primera de Samuel y fuimos avanzando junto con David y Saúl lo perseguía y David tenía la oportunidad de matarlo y de cobrar venganza con sus manos, una y otra vez vimos cómo David renunciaba al derecho a venganza. Eso es perdón. Decía, yo podría matarlo, pero no lo voy a hacer porque la justicia le corresponde a Dios, no a mí. Y es un principio que acompaña a David toda su vida, porque de eso se tratan los principios. Los principios no son para que los hagas una vez en la vida, cuando te conviene, porque este sí me gustó, el otro no me gustó. ¿Qué son principios? Los principios son pilares morales, son reglas morales para que tú vivas. Te lo repito, los principios son reglas morales para que tú vivas. Y una regla moral no puedes aplicarla hoy y mañana no. ¿Verdad que no? Por ejemplo, una regla moral, no me metería con un hombre casado o no me metería con una mujer casada. Sea quien sea, esté guapo, esté guapa, sea mi crush de toda la vida, yo tengo un código moral, yo tengo un principio, ¿verdad? Y mis principios no me permiten hacer ciertas cosas o mis principios me llevan a hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué otro principio podríamos decir en la vida diaria? No sé, ayudar a mi prójimo. Cada vez que yo tengo oportunidad, ayudo a mi prójimo. No nada más cuando hay, este sí me cayó bien, este no me cayó bien. No, no. Es un principio que rige mi vida, ¿no? Entonces, este era un principio en David que cada vez que se presentaba la oportunidad, lo volvía a aplicar. Los principios no son para cuando me convienen, los principios no son un día sí, otro día no, porque entonces no fue principio. Porque si es principio, quiere decir que ya lo abrazaste y que ya caminas un estilo de vida con él. Si hoy lo haces y mañana no lo haces, todavía no es un principio en tu vida. Ora para que se convierta en un principio. Ora para que el Espíritu Santo te lo recuerde y te lo recuerde y te lo recuerde hasta que ya esto se haya convertido en parte de tu ADN. Entonces, David tenía el principio de no tomar venganza por su propia mano. Y aquí se vuelve a presentar una situación, ¿verdad? Cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón, en el camino, cuando va pasando, saliendo del Monte de los Olivos. Además, ayer les quería hablar del Monte de los Olivos, pero ya no dio oportunidad de todo lo que hablamos ayer. Pero el Monte de los Olivos es un lugar maravilloso porque el Monte de los Olivos, 900 años después, se convertirá en el lugar donde Jesús le predicaba a sus discípulos. Es el lugar donde Jesús se iba a orar él solito. Es el lugar donde Jesús orará su última oración antes de ser crucificado. Y es el lugar donde Jesús vuelve en la resurrección. El Monte de los Olivos es un lugar precioso, maravilloso, y es hermoso ver que David se iba a consolar también a ese lugar donde Jesús se iba, ¿verdad? Pero miren qué dice la palabra de Dios. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del Monte de los Olivos,
Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas de frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que los monten los que acompañan al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Ah, en ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor, el rey. Bueno, esta parte no la quería dejar pasar porque aún en medio de tu persecución y aún en medio de tu dificultad, el Señor va a estar proveyendo todo lo que tú necesitas. Mientras tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor estará proveyendo todo lo que tú y los que te rodean necesitan. ¿A dónde se fue David? A consolarse y a orar al Monte de los Olivos. Y después de pasar el Monte de los Olivos, ¿qué recibió David? Recibió provisión. Tú estás en medio de una dificultad, estás siendo atacado, estás pasando una tribulación, te tuviste una crisis en tu matrimonio, tuviste una crisis en tus finanzas, tuviste una crisis con tus hijos. No vayas y acciones lo que naturalmente accionarías antes de tomar cualquier decisión. Vete a tu monte de los olivos. Vete a ese lugar donde Jesús clamaba cuando estaba angustiado. Vete a ese lugar donde Jesús se encontraba con el Padre. ¿Cuál es tu monte de los olivos? Tu oración, tu tiempo con el Señor, tu comunión. Necesitas algo, vete a orar. Estás afligido, tienes miedo como David y como Jesús. Vete a tu monte de los olivos. Señor, tengo miedo. Padre, si esto es posible, que no pase esta copa por mí, decía Jesús. Y David, imagínense el dolor que cargaba, que su propio hijo lo quería matar. Vete a tu monte de los olivos en medio de tu preocupación. Vete a tu monte de los olivos en medio de tu angustia. Vete a tu monte de los olivos cuando no encuentres respuesta en ningún otro lugar. Vete a tu monte de los olivos cuando no haya qué comer en tu casa, cuando no haya un lugar a donde ir, cuando no haya una persona segura. Tu monte de los olivos te estará esperando. Ese es el lugar más seguro para correr en medio de la dificultad. David lo sabía, se fue al monte de los olivos y cuando ya lo pasó, quiere decir cuando ya había terminado de orar, apareció una persona de la nada y le dijo, mira, te traigo fruta, mira, te traigo los burros para que no te canses en el camino, mira, te traigo vino para que estés hidratado, mira, le dieron todo lo que él necesitaba y más, porque no solo cubrieron para sus propias necesidades, cubrieron para todos los que le acompañaban. Si tu empresa o tu negocio está pasando por una crisis y te preocupan tus empleados, ¿y qué vamos a hacer? O tu familia está pasando una crisis y te preocupan tus hijos. Tu ministerio está pasando una crisis y ahí está toda la iglesia contigo pasando esta crisis. No hagas nada sin antes haber orado. Vete a tu monte de los olivos y cuéntale al Señor qué hay en tu corazón. Desahógate delante de la presencia de Dios y no hagas nada hasta que Dios no te haya dicho qué hacer. Una y otra vez vemos cómo David repite los mismos principios. Por eso el devocional pasado se llamaba Los principios de un rey, porque no eran consejos para de vez en cuando, era su estilo de vida. Estos principios acompañaron a David toda su vida porque eran sus reglas morales.
No era para cuando le convenía, no era porque le gustara, no era porque este sí, no, 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 no. Esos son los principios y tú y yo tenemos que pedirle al Señor, Padre, sella estos principios en mi corazón para que no los aplique cuando quiero y cuando no quiero, sino que se conviertan en las reglas morales de mi vida. Átalos a mi corazón, Señor, cuélgalos, dice un proverbio, ¿verdad? Ata la palabra a tu corazón, ¿verdad? Átala, o sea, cuélgatela, que esté siempre aquí. Eso pídele al Señor. David una y otra vez estuvo viviendo por estos principios. Oraba cuando había dificultad y alababa a Dios cuando el tiempo era bueno. Oraba cuando había dificultad y alababa a Dios cuando el tiempo era bueno, pero toda su vida giraba alrededor de la persona de Dios. Su primer recurso era Dios. Su primer persona para correr era Dios en el tiempo de la angustia y en el tiempo del gozo, porque ambos tiempos estarán en la vida de todo ser humano. En el tiempo de la angustia, tu primer recurso tiene que ser Dios, y en el tiempo de gozo, de fiesta, de abundancia, tu primer recurso tiene que ser Dios. En tiempo de angustia, clamo al Señor porque Él conoce mis necesidades, y en tiempo de fiesta, alabo al Señor porque de Él vienen mis victorias. Todo el tiempo mi primer recurso tiene que ser el Señor. Yo no voy a tratar de resolver a mis formas, ni con mis propios consejos, ni en mi propia manera mis problemas, porque voy a errar. Eso es seguro. En tiempo de angustia, mi primer recurso es el Señor. Y en tiempo de gozo, mi primer recurso es el Señor, porque yo nunca puedo jactarme de que yo he logrado X o Y, porque reconozco que todo lo bueno que tengo en mi vida proviene del Señor. Por eso en tiempo de gozo, mi primer recurso es alabar a Dios. En tiempo de necesidad, le oro, y en tiempo de abundancia, le alabo. Siempre el primero. Y David lo tenía clarísimo, eran sus principios de vida. David lo tenía clarísimo. Entonces, después de que David sale del Monte de los Olivos, ¿qué hace Dios? Le provee todo lo que necesita. ¿Estás pasando dificultad? ¿Estás pasando necesidades? ¿Ya te cansaste de tratar de resolverlo a tu manera? Ahora vete con Dios. Dile al Señor lo que necesitas. Dile al Señor lo que aflige tu corazón. Dile al Señor cómo te sientes. ¿Tienes miedo? Díselo al Señor. No se lo ocultes. Él sabe que tienes miedo. Sientes que no lo vas a hacer. Sientes que no vas a poder. Te enfermaste. Sientes que no te vas a sanar. Lo que estés sintiendo, llévaselo al Señor. Padre, me siento temeroso. Padre, tengo miedo. Padre, necesito ayuda. Señor, no alcanzo para llegar a fin de mes. Señor, tengo una necesidad económica, Señor. Padre, no me alcanza para las medicinas. Señor, no me va a alcanzar para la nómina de esta semana de los empleados. Señor, no me va a alcanzar para pagar la renta del local, del negocio, de la colegiatura de mis hijos, de la casa donde rentamos. Señor, Padre, aquí están mis necesidades. Señor, me inventaron un chisme en la iglesia. Señor, aquí está mi dolor. Todo lo que estoy sintiendo se lo llevo al Señor. Padre, descubrí que mi esposo, que mi esposa me engañó, se lo llevo al Señor antes de tomar cualquier decisión. Antes de decir, ah, sí, pues me lo hiciste, pues te lo hago el doble. O, ah, tengo necesidad económica, ah, pues ahorita lo voy a resolver y me voy a ir al Monte de Piedad y voy a empeñar que mi pulsera, mi reloj, mis anillos. Espérate. Antes de tomar cualquier decisión en tiempo de desesperación, vete a tu monte de los olivos. Ahí Jesús encontraba respuesta y ahí David encontró provisión. ¿En dónde? En su tiempo de oración con el Padre. Dice la palabra de Dios que le digamos al Padre todo lo que necesitamos, y nuestro Padre nos dará generosamente conforme a la abundancia y a las riquezas que Él tiene.
Tú dile a tu papá lo que necesitas. Tú dile a tu papá lo que sientes, que no te dé pena pedir. Adri hermosa, que no te dé pena pedir. Pídele a tu papá lo que necesitas. Él es tu papá. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, les damos cosas buenas a nuestros hijos cuando nos piden, ¿verdad? Y ves la manera, tengo hambre, y ahí ves la manera de qué hacerle de comer a tu hijo, te las ingenias, ya tienes poquitas cosas en la alacena, es fin de mes, pero te las ingenias y tus hijos comen sí o sí. Y eso que nosotros somos malos. Imagínate tu Padre que es bueno, que es generoso, que es abundante y que es el Dios de todo lo creado. ¿No te dará manos llenas el Señor? Pero pídele. A veces se nos olvida pedir y me incluyo. Yo soy una persona que casi nunca le pido a Dios nada. Y ahora en el evento de Danny Silk, justamente en el Congreso, una de las palabras que me dieron en las estaciones proféticas fue eso. Dice Dios que le pidas, que nunca le pides, que le pidas lo que quieras y Él te lo va a dar. Y yo, lo que quiera, pero me da pena pedir, ¿sabes? Porque no sé, dentro de mí como que no me quiero sentir superficial y a lo mejor eso les pasa a algunos de ustedes. O dentro de mí digo, pero Señor, ya soy muy bendecida, ¿no? Más bien te doy gracias. Y no sé si es una falsa humildad porque de corazón así lo siento. Me da pena pedirle cosas grandes porque mi papá yo sé que es grande, pero yo digo, bueno, Señor, pues que se haga tu voluntad en mi vida, ¿saben? Señor, ¿qué te pido? Pues te pido tu voluntad en mi vida. Todavía me falta a mí personalmente dar ese paso de pedirle a mi papá lo que necesite, pero yo creo que esta semana voy a pedir, porque viene el evento y necesitamos de papá. Esta semana yo creo que ya lo voy a empezar a orar. Pídele a tu papá, dile lo que necesitas. Ay, mira, Janita. Janita, pídele a tu papá lo que necesitas, él te va a dar, él te va a proveer. Eso hizo David. Salió del monte de los olivos, salió de orar y saliendo le dicen, mira David lo que te traigo fruta, te traigo semillas, te traigo burros para que no se cansen, te traigo vino para que se hidraten, te traigo todo lo que tú necesitas y más. Ese es tu papá. Antes de que te vayas a pedirle prestado al vecino, antes de que empeñes tu celular o tus anillos en el Monte de Piedad, antes de que le hables a tus suegros o a tus papás para resolver, vete a orar, vete a orar. Antes de sacar un crédito, vete a orar. Deja de resolver las cosas a tu manera y a tus formas. Vete a orar, vete a orar, vete a orar. Ponlo en grande en tu computadora, en tu escritorio. Vete a orar. ¿Necesitas algo? Vete a orar. ¿Quieres dar gracias por algo? Vete a orar, vete a orar. La oración tiene que ser nuestro primer recurso. Siempre. Fue el primer recurso de David siempre y fue el primer recurso de Jesús siempre. Necesito algo, me voy a orar, decía Jesús. Estoy estresado de estar con esta familia espiritual, me voy a orar. ¿Te estresa tu familia? Vete a orar. ¿Te estresa el ministerio? Es normal, es pesado, vete a orar. ¿Te estresan tus hijos? Es normal, eso no te convierte en una mala mamá, vete a orar. Somos seres humanos con emociones y las emociones se cansan. ¿Estás cansado de cargar con tu familia, con tus primos, con tus sobrinos, con tus hermanos? Vete a orar. No tienes que resolverle la vida tú solo a todo mundo. Tal vez vienes acostumbrado de ser una persona súper independiente y una persona que resuelve, una persona que carga, una persona que ayuda. Tú eres el pariente al que todos corren en medio de necesidad, eres al que todos le piden consejo o le piden prestado. Ya no sabes decir que no porque sientes que ese rol ya te corresponde a ti o que te toca a ti cargar con tu familia. No es verdad. Vete a orar. Te sientes preocupado por tus sobrinos, por tus hermanos. Vete a orar. La oración tiene que ser nuestro primer recurso en la vida
en las vacas flacas y en las vacas gordas, siempre. Y entonces David sale del monte de los olivos y el Señor le provee todo lo que necesita y sigue avanzando en la vida. Y luego vemos cómo David sigue viviendo por principios y aparece un pariente de Saúl y empieza a maldecirlo en el camino. Y le empieza a decir, ay, qué bueno, ahora sí ya tienes lo que te mereces, tu hijo te quiere quitar el reino, jajaja. Y los otros, que eran los comandantes del ejército de David, le dicen, David, déjame ir a pegarle a este tipo, déjame ir Y ya sabemos además quiénes eran estos chicos, ¿verdad? Abisai, que era el sobrino de David, que eran impulsivos, que eran así, ¿no? Le dice David, por favor, déjame ir a callar a este tipo que te está maldiciendo, que te está deseando lo malo, ni te conoce, no sabe lo justo y lo bueno que eres, pero ahorita lo resolvemos, ¿no? Y el otro ya estaba listo. ¿Te ha pasado que amas a alguien y que lo quieres defender porque ese alguien no se está defendiendo? Pero ahorita lo resolvemos, ¿no? Y ahí estaba Abisaí, hijo de la hermana de David, Sarbia. Ahorita yo lo voy a callar a este incircunciso. Todavía me lo imagino, todavía que lo dejamos con vida, todavía que no matamos a toda la descendencia de Saúl, porque eso pasaba en esos tiempos. Cuando otra familia comenzaba a reinar y tomaba un reino, mataban a todos los familiares del rey pasado para que nunca hubiera una rebelión y no pudieran pelear el trono más adelante. Pero David era misericordioso y ya lo sabemos. Y David no mató a los parientes que quedaban de Saúl. Entonces este pariente de Saúl empieza a maldecirlo y ya me imagino al hijo de la hermana de David, al sobrino. Ahorita voy, va a ver y lo vamos a callar. ¿Y qué le dice? Mira, fíjate cómo le dice además el sobrino de David, Abisai. Vete de aquí, esto decía el pariente de Saúl, vete de aquí, asesino y sinvergüenza. Aparte le levantaba falsos, ¿no? Le gritó a David, el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre del clan de Saúl. Y David estaba con los filisteos cuando Saúl murió, o sea, estaba diciendo puras mentiras. David no mató a Saúl lo mataron los filisteos, o sea, nada que ver. El derramamiento del clan de Saúl. Le robaste el trono. ¿Y David qué hizo cuando Saúl murió? Le dolió, le compuso una canción y se quedó en Hebrón. ¿Y qué hizo David? Oró, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, espérate, aquí te voy a dar el trono de Judá. ¿No es cierto? David nunca le quitó el trono a Saúl. O sea, todo lo que estaba diciendo este personaje eran puras mentiras. Eh, y dice, le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino, puras mentiras, ¿no? Y entonces ahí viene el sobrino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, hijo de Sarbia, hermana de David. Déjame ir y cortarle la cabeza a este mentiroso. Todavía que lo dejamos con vida, se atreve a levantar estos falsos tuyos. Y entonces, ¿qué dice David? Ay, David, tan hermoso. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Ahora, David andaba cabizbajo, sí, pero David también conocía principios bíblicos. David decía, bueno, si algo malo hice en la vida y tal vez estoy cosechando lo que sembré, lo tomo. Esa era la actitud de David. Pues yo sé que el mal no llega de la nada y todavía no sé qué hice, pero si hice algo malo, pues ¿qué hago? Me aguanto, asumo las consecuencias, no lo vayan a tocar, no lo vayan a matar. Pero después dice David en el versículo 11, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para odiarme? Déjenle en paz y permítanle que maldiga. Porque el Señor le dijo que lo hiciera. Eso no es verdad, ¿verdad? Pero ahí David ya estaba muy cabizbajo. Pero fíjense qué dice el versículo 12. Y tal vez el Señor
vea con cuánta injusticia, porque está diciendo puras mentiras, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de las maldiciones o injusticias que recibí hoy. ¿Qué estaba diciendo David? Yo no me voy a defender con mis propias manos. Si algo malo llegó a mi vida, tal vez son las consecuencias de algo que hice y lo acepto y lo tomo. Humildad. No se estaba quejando. Humildad. Y después dice, pero si esto es una injusticia y me están dando o diciendo cosas que no merezco, si yo no meto las manos y no me peleo, el Señor va a mostrar su justicia a mi favor y me va a bendecir. Si lo que Él está diciendo de mí es verdad, lo acepto. Pero si lo que Él está diciendo de mí es mentira, yo no voy a ir a comprobárselo. Yo no me voy a ir a pelear con Él y decirles mentira lo que estás diciendo, porque de hecho cuando mataron a Saúl y a Jonatán, yo lloré, porque de hecho, mira, yo me fui a orar, de hecho yo estaba en tierra de los filisteos, lo que estás diciendo es mentira. ¿Quién se quisiera defender de unas acusaciones todas mentirosas? Todos. Porque están diciendo puras mentiras, porque lo que está diciendo este hombre no es cierto. Cuando dicen cosas tuyas que fueron ciertas, dices, bueno, pues bueno, ¿no? Quiero pensar, ya que quieras pelear verdades que están diciendo de ti, pues ya sería el colmo. Pero quiero pensar que cuando ya están diciendo algo de nosotros que fue cierto, pues ya te quedas como, pues bueno, sí. Pero cuando están diciendo mentiras, lo primero que queremos hacer es ir a defender nuestro nombre. Eso que están diciendo no es verdad. Pero David dice, si lo que él está diciendo es verdad, asumo mi responsabilidad. Pero si lo que él está diciendo es mentira y yo no me defiendo, Dios me va a defender. Fíjate este principio tan poderoso. Si lo que están diciendo de mí es mentira y yo no me defiendo, Dios me va a defender. Y mejor es que te defienda Dios en un mundo caído a que te defiendas tú solito. Si lo que están diciendo de mí es mentira, yo, aunque tenga la razón, no me defiendo. Dejo que Dios me defienda. Dejo que Dios haga justicia. Dejo que Dios limpie mi nombre. Dejo que Dios, ¿por qué? Porque así obra la justicia de Dios. La justicia de Dios obra con el inocente. La justicia de Dios obra con el que decide no pelear, con el que decide confiar en Dios. Si tú te estás peleando con la vecina, con tu esposo, con tu suegra, con tu ex, y aunque tú tengas la razón, Dios no se va a meter en esa pelea porque es justo. Y Dios no le va a echar montón a otro ser humano que ama igual que tú. Porque aunque tú seas hijo de Dios, Él nos ama igual a nosotros, que ama de la misma manera a los que todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Porque Jesús murió tanto por ellos como por nosotros. Entonces, cuando tú te estás peleando con alguien, Dios no va a meter las manos porque tú ya te estás defendiendo, ¿verdad? Y ese es un ouch para todos. Aunque tú tengas la verdad y aunque tú tengas la razón, si tú ya te estás defendiendo, Dios no te va a meter porque Dios es justo. Y va a decir, ya te estás defendiendo muy bien. No te estoy diciendo que no vas a tener algún tipo de victoria, probablemente la tengas, pero Dios no le va a echar montón a otro ser humano. No se va a sumar a tu pelea. Si tú ya le estás gritando, si tú ya le estás demostrando que tú tienes la verdad, si tú ya le estás demostrando que es un mentiroso, que es una mentirosa, que es un mal padre, que es un mal ex esposo, que es un malo que tú quieras, ¿tú crees que Dios se va a subir a ese ring? No. No, ya te estás defendiendo. Son hermanos. Es como cuando se pegaban entre tus hermanos. ¿Les llegó a pasar que se peleaban entre hermanos cuando eran niños? Y entonces cuando ya te peleabas con tu hermano y tus papás veían de que decías, mamá, mi hermano me pegó, ¿no? Y tal vez él pegó primero.
Y entonces viene el hermano corriendo detrás de ti. Sí, pero mira, y ya viene todo deschongado, viene con el raspón, ¿no? Sí, pero ella me aventó una plancha. o algo así. Sí, pero ella me aventó la Barbie. Ah, ok. ¿Ya le diste a tu hermano? Ah, ya te defendiste. Ok, ya se dieron. O, ¿qué hacían algunas mamás? Ah, se están peleando y les pegaban a los dos. No le importaba quién tenía la razón, no le importaba quién había empezado, por qué les pegaba a los dos, porque los dos ya habían pegado. Entonces, Dios no mete las manos y dice, ah, ya se están peleando entre ustedes, órale, yo no me meto, son hermanos. Pero cuando tú dejas la justicia en manos de Dios, Dios se mete. Dice Éxodo 14:14, que es uno de mis versículos favoritos para situaciones de la vida. Estén quietos y vean cómo trabaja el Señor. Estén quietos y vean cómo el Señor pelea por ustedes. Si tú te quedas quieto, Dios pelea a favor tuyo. Pero si tú empiezas a pelear, Dios no se va a pelear tampoco por ti. Ya hay justicia, te estás defendiendo tú solo y Dios es un Dios justo. Dice Éxodo 14:14, estén quietos, no metan las manos y vean cómo el Señor pelea sus batallas por ustedes. Éxodo 14:14. Eso estaba aplicando David. Estaba diciendo, bueno, yo no me voy a meter. Dice, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado. Yo no me voy a pelear con él. No le voy a ir a debatir que todo lo que ha dicho contra mí son mentiras. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de las maldiciones que sufrí hoy. Están diciendo cosas de ti que son mentira, están actuando en contra tuya, deja que el Señor te defienda. Quédate quieto, quédate quieta. Tal vez la justicia de Dios no se va a aplicar hoy mismo porque tú quisieras hoy, ¿no? Que hoy los calle, que hoy no. Pero créeme que se va a aplicar la justicia de Dios y que en el mejor momento el Señor va a hacer resplandecer tu justicia, va a levantar tu nombre y va a levantar un legado. Deja que el Señor te defienda. No tomes la justicia en tus manos. Él es un Dios bueno y maravilloso. Deja de pelear con tus hermanos, porque todavía no ves que Dios te defiende porque sigues peleando tú tus batallas. Es que porque Dios actúa con otras personas y no conmigo, porque tú sigues viviendo a tu manera, porque hay otras personas que sí se han rendido y que están dejando la justicia en manos de Dios. Hay personas que sí están dejando de pelear, hay personas que sí están bajando las manos en la batalla. Pero si tú sigues peleando, 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 Dios no se va a meter ahí. Déjalo. Eso es confiar en Él. Eso es confiar en el Señor. Amén. Pero ¿cuándo? Cuando Él quiera. Son sus tiempos y a sus formas y a sus maneras. Cuando sea el mejor momento, entonces verás esa justicia resplandecer. Amén. Ese es el segundo principio de David que amamos y abrazamos. El primero es la oración. En los buenos tiempos y en los malos tiempos, la oración, el monte de los olivos, siempre. El segundo, la justicia, la dejo en manos de Dios. No tomo justicia en mis formas y a mi manera, aunque yo tenga la razón. La justicia le corresponde a Dios. La venganza es del Señor. Y el tercer punto que íbamos a ver esta mañana, les había dicho dos, pero ya vamos por el tres, ¿verdad? Y el tercer punto que vamos a ver esta mañana, la importancia de tener buenos y sabios consejeros en tu vida. Absalón, que ya sabemos que es todo lo que está mal ahora en esta historia, ¿verdad? Absalón seguía teniendo malos consejeros y seguía tomando malas decisiones. Que lo mismo pasó con Amnón, ¿se acuerdan que Amnón tuvo un mal consejero que era un primo que le dijo, toma a tu hermana a la fuerza? ¿Cómo los malos consejeros pueden arruinar la vida de alguien? Y esta palabra de verdad es para los jóvenes. Yo sé que, y bueno, para todos, pero los jóvenes todavía tienen más peligro porque creo yo que son un poco más influenciables.
porque están formando su carácter y sus ideas en la vida. Y como joven, yo sé, porque además un joven es muy radical y no, yo tengo mis ideas claras, no me importa quién está, no, 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 eres súper influenciable. Todo lo que ves en el celular crees, todo lo que ves con tus compañeros les crees. Somos todos los seres humanos seres influenciables y también nacidos para influenciar, pero somos influenciables. Y aquí vemos una vez más la importancia de un consejero sabio en tu vida o cómo un consejero necio te puede destruir la vida. Amnón lo mató un mal consejo, el hijo mayor de David. Su primo le aconsejó, primo, te veo triste, ¿qué tienes? Ay, es que estoy enamorado de la hermana de mi medio hermano, Absalón. Tómala, le dijo, pues tú eres el primogénito, tú vas a ser el rey de Israel. ¿Qué te pueden hacer a ti? Tómala, inventa que estás enfermo y cuando venga a traerte comida a la cama, la tomas ¿no? Y ya, la haces tu mujer. Mal consejo. ¿Quién terminó muerto, asesinado con toda esa situación? Amnón, él. Por tomar un mal consejo, acabó con su propia vida. Ahora, Absalón vuelve a pedir un consejo. ¿Qué hago en esta situación? Recibe un mal consejo de Aitofel y le dice a Aitofel, oye, pues vete al palacio de tu papá ya para que te proclames rey absoluto de Israel y tomas a las concubinas que dejó tu papá, te acuestas con ellas y así vas a declarar que ya eres dueño y señor de todo lo que tenía tu papá. Y fíjense qué peligroso, porque dice la palabra de Dios, versículo 23. Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Le pareció que era un consejo sabio. Qué peligroso es esto de quienes nos aconsejan en la vida. Para mí, una clave fundamental a la hora de pedir consejos, primero es que ante cualquier situación, lo primero que hago es orar. Le pido a Dios una palabra a través de su palabra y después le pido a Dios una confirmación a través del consejo o de la plática que voy a tener. Si el consejo que me dan está alineado a la palabra de Dios, lo tomo, si es una confirmación de lo que Dios a mí ya me dijo. Si el consejo que me están dando no tiene sustento bíblico, no lo voy a tomar. Si el consejo que me están dando tiene sustento bíblico, lo considero. Si el consejo que me están dando no tiene sustento bíblico, no hay forma que lo aplique en mi vida. Aunque me lo haya dado mi mamá, aunque me lo haya dado mi abuelita, aunque me lo haya dado mi esposo, porque por encima de la sabiduría humana está la sabiduría divina. Y tú puedes considerar a tu mamá, a tu abuelita, a tu suegro, a tu esposo sabios, pero su sabiduría tiene límites y tienen un gran margen de error. Pero la sabiduría del cielo no tiene margen de error, es divina, es perfecta y se establece sobre todo tipo de sabiduría. Así que todo consejo que te den, tú tienes que filtrarlo con la palabra de Dios. ¿No? Te engaña el esposo y estás bien triste. Ay, es que lo descubrí, es que voy no sé qué. ¿Y qué te aconsejan? Las hermanas, la mamá, pues vamos donde está esa vieja y ahorita vamos y le sacamos un video y le exponemos en redes sociales o le pegamos o ¿por qué no le haces tú también lo mismo? Mira, vámonos de fiesta y te voy a presentar a alguien. Esos son consejos y no están alineados a la palabra de Dios. Híjole, estoy viviendo una situación económica bien fuerte, tengo un montón de deudas, estoy bien mal y trabajas como empleado en una tienda, en un súper, en una farmacia y te pueden aconsejar, bueno, agarra un poco de dinero de la caja todos los días. Si agarras poquito, el patrón no se va a dar cuenta. Tú agarra consejos que no son bíblicos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Le robas a tu jefe y una consecuencia y justicia humana es que te manden a la cárcel.
¿Arruinarías tu vida por eso? ¿Dejarías de estar con tus hijos por robar? Es que tenía necesidad. No hay forma que la gente que se va a la cárcel por robar justifique, es que tenía necesidad. Trabaja, confía en el Señor, ora. No hay una justificación para hacer lo malo. Estaríamos cayendo como Adán. Es que la mujer, es que no, 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 tú conoces la palabra, Adán. Tú no puedes echarle tu responsabilidad a otra persona. Es que tenía hambre, por eso robé, pero conoces la palabra. Tuvieras hambre o no tuvieras hambre, fuera para medicinas o para comida, la justicia es justicia y te van a mandar a la cárcel. Y aunque le llores al juez y aunque le llores al policía, por favor, no me arreste, te llevarían porque tienen que hacer su trabajo. A la justicia no le importan los motivos, le importan los hechos. Por eso les digo una y otra vez, de buenas intenciones no nos podemos confiar. Vas, le haces un show a la mujer con la que encontraste a tu esposo, le pegas, la desgreñas, en un mal golpe se cae, o tú te caes, o tú como hombre vas y le pegas a aquel, lo terminas matando, te vas a la cárcel toda la vida. O en ese pleito a ti te quitan la vida. ¿Qué tal que el otro tipo trae una pistola, una navaja y te mata? Acabaste tu vida por seguir un mal consejo. Dejaste a tus hijos huérfanos por seguir un mal consejo. ¿Se dan cuenta de lo que hacen los consejos? ¿Cómo es importante que tus consejeros sean personas llenas del Espíritu Santo y que tú filtres todos los consejos a través de la palabra de Dios? Fíjate ahorita que descubrieron o que están en la investigación del asesino de Charlie Kirk. Es un chavito, supuestamente, por lo que dicen, es un chavito de 22 años, de buena familia, de una familia cristiana. ¿Cuál fue el problema? Tuvo malos consejeros. El niño, bueno, ya no niño, el joven se la pasaba en estos videojuegos donde pueden platicar con personas mientras están en el videojuego y empezaron a fomentarle el odio contra Trump. Y al fomentarle el odio contra Trump, le empezaron a fomentar el odio contra todas las personas que estaban aliadas a él. ¿Y cuál era el target de los jóvenes? Pues obviamente Charlie Kirk, porque era un joven activista que defendía valores y principios bíblicos. Y sí defendía a Trump, ¿no? Entonces, los malos consejeros dijeron, oye, va a estar en tu ciudad. ¿Qué te parece si organizamos un asesinato? ¿Qué te parece? Porque claro, su videojuego era de asesinatos, ¿no? Y ellos sabían usar armas. Y además este chico era hijo de un ex militar. Había armas en su casa. Entonces este chico, por seguir un mal consejo, va y mata a un hombre, deja a una mujer viuda, deja niños huérfanos y él mismo ahorita está en posibilidad de recibir pena de muerte. No solamente va a acabar con su vida, acabó con la vida de otra persona y va a acabar con sus papás. Imagínate el dolor de sus padres de ver que van a matar a tu hijo porque acaba de quitarle la vida a un hombre de familia. ¿Por qué? Por malos consejeros. Los chavitos pueden decir, ay, no, yo soy cristiano, yo voy a influenciar, o aún nosotros como adultos, yo voy a influenciar a mis amistades para Cristo. Júntate con 4 alcohólicos y vas a ser el quinto. Júntate con 4 infieles y vas a ser el quinto infiel. Júntate con 4 brujos y vas a ser el quinto brujo. Júntate con 4 asesinos y vas a ser el quinto asesino. Nos convertimos en lo que contemplamos. Tienes que ser muy selectivo en tus amistades, porque ellas tienen la capacidad de bendecir tu vida o de arruinar completamente tu vida. Fíjate con quién te estás relacionando. ¿Quién es tu círculo pequeño? ¿A quién corres cuando tienes necesidad de algo? ¿Quién te aconseja cuando tienes dudas? ¿Qué tipo de consejo te están dando? Porque sus consejos tienen toda la capacidad de arruinar tu vida. ¿Quiénes son tus consejeros?
La señora más chismosa de la colonia, ¿esa es tu consejera? La abuelita que es bien machista es tu consejera. El abuelo que fue bien infiel es tu consejero como hombre. ¿Quiénes son tus consejeros? Tiene que ser la palabra y gente llena del Espíritu Santo. Y aún con ellos tienes que filtrar cada consejo con la palabra. Lo que me están diciendo tiene principios bíblicos o no. Me engañó mi esposo. Ve y hazle y pégale a la tipa. La palabra de Dios me enseña que tengo que perdonar y dejar que el Señor me defienda. Ese consejo, no. Y yo sé que momentáneamente duele no ejercer justicia con nuestras manos, pero es mejor que el Señor actúe que nosotros. Me están diciendo que me rebele con mis padres porque no me entienden, porque no me dejan ir a la fiesta, porque vivo encerrado. Mis amigos me están diciendo que mis papás son de lo peor, que son unos aburridos, que me rebele. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos años en la vida. Se dan cuenta cómo cada consejo que nos da el mundo lo tenemos que filtrar con lo que dice la palabra de Dios. Fíjate quiénes son tus consejeros. Amén. Porque ellos tienen la capacidad de destruirte o de bendecirte. Así que seamos esos sabios consejeros que bendecimos y no destruimos. Bien, familia, vamos a orar. Fueron 3 puntos importantísimos de esta sesión. Creo que fue una gran sesión de enseñanza y de discipulado y de consejo. Ayer fue hermoso porque fue un derramar, ¿verdad?, de corazón, y hoy fue un discipulado con 3 puntos importantísimos para vivir la vida. Principios para tener vidas sabias, bendecidas y abundantes. Padre bendito y hermoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Ay, gracias, Señor, por enseñarnos estos 3 principios que tienen la capacidad de bendecir nuestra vida. Gracias, Papito, por enseñarnos que nuestro primer recurso tiene que ser la oración y que en medio de cualquier dificultad yo tengo que ir a mi monte de los olivos antes de tratar de resolver las cosas a mi manera, correr a mi monte de los olivos y desahogarme delante de ti y contarte lo que necesito, Señor. Después, Padre precioso, nos recordaste nuevamente que la venganza no nos corresponde a nosotros y que si nosotros nos defendemos, tú no vas a meter las manos. Nos recordaste que para que tú te metas, nosotros tenemos que menguar. Para que tú crezcas, yo tengo que menguar. Para que tú me defiendas, yo tengo que dejar de pelear. Gracias, Señor, por recordarnos este principio y gracias por recordarnos el principio de las buenas amistades. Como un buen amigo puede bendecir mi vida o un consejero puede arruinar completamente mi vida. Gracias, Papito, por tu palabra y por tus consejos. Papito, te pedimos que estos 3 principios permanezcan en nosotros, que se queden sembrados en nuestros corazones y que se conviertan verdaderamente en principios, que verdaderamente esto se convierta en una regla moral para nosotros para vivir, que no lo veamos hoy y mañana no lo apliquemos, sino que verdaderamente decidamos caminar en estos principios de vida, Señor. Gracias, Papito Precioso, por tu recordatorio y por este discipulado de esta mañana, Señor. Padre, y como cada mañana, queremos poner el resto del día en tus manos. Te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos. Papito, te pedimos que nos bendigas, que nos protejas, que nos dirijas, Señor. Padre, te pedimos que mandes a tus ángeles alrededor de nosotros, Señor, y que nos cuides y nos bendigas, Señor, que nos protejas de todo peligro. Papito, te pedimos que nos hagas invisibles de todo plan del enemigo en contra de nosotros y que tú lo reprendas y lo hagas retroceder cada vez que se quiera acercar. Papito, te pedimos que bendigas nuestras naciones. Hoy estamos festejando la independencia de México, de Costa Rica, de Centroamérica, de muchos países de Centroamérica, Señor.
y clamamos por nuestras naciones. Papito, te pedimos que verdaderamente seamos libres del pecado, que verdaderamente seamos libres de tanta atadura espiritual y que Jesús entre a cada hogar mexicano, que Jesús entre a cada hogar de las familias latinoamericanas, Señor, y que Jesús verdaderamente sea nuestro Rey y nuestro liberador. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y oramos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia hermosa, pues vámonos, nos vemos mañana con el favor de Dios, 5 de la mañana, regresamos a nuestro horario normal y 5:30 de la mañana por TikTok Live. Que el Señor les bendiga, en un ratito más ya subimos las grabaciones. Bye bye.